Pero resulta que el derecho también tiene efectos simbólicos, y entre el derecho, claro, las decisiones judiciales. Es decir, puede ser que no se cambie las prácticas sociales tal cual, pero se cambie la percepción de un problema, que la cultura, la percepción, las impresiones ciudadanas sobre un tema se modifiquen, y eso tiene que ver con lo que en sociología jurídica se llama la eficacia simbólica del derecho. Si uno cruza estos ejes, y aquí voy a pasar muy rápidamente para ir cerrando la presentación, encuentra que hay 4 tipos de efectos, y esto los hemos documentado en el estudio de caso que he señalado. Uno es el efecto sobre el que se centra casi toda la atención de la prensa, de los analistas, que son los efectos instrumentales y directos. La pregunta es, por ejemplo, ¿se diseñó una política pública y se diseñaron programas de atención a los desplazados en esa sentencia, en el caso de sentencia? O en el caso del derecho a la salud en Argentina que les estaba mencionando, ¿se está suministrando los retrovirales, antirretrovirales a los enfermos de SIDA, sí o no? Efectos directos e instrumentales. Pero también uno puede encontrar que hay efectos directos, es decir, que tienen que ver con la población afectada, con las entidades obligadas a prestar el servicio del derecho social, pero que pasan más por las percepciones, por la cultura, por el ámbito simbólico. Por ejemplo, en Colombia un efecto muy importante de esa sentencia y del proceso de seguimiento de 6 años consiste en que los funcionarios públicos, y nosotros hicimos un buen número de entrevistas con funcionarios públicos, y la misma población desplazada, por lo menos en la capa de liderazgo de la población desplazada, hoy en día entienden de manera distinta el problema del desplazamiento. En ese sentido, el desplazamiento forzado ha sido redefinido, primero redefinido como un problema urgente para el Estado colombiano. Antes era un problema entre otros, y de hecho no tenía mucho presupuesto y no tenía mucha atención, a pesar de que Colombia ya en ese momento, en el 2004, era el país que tenía el segundo número más alto de desplazados en el mundo, después de Sudán. Y terminando la tipología, uno puede decir que hay efectos indirectos, es decir, efectos que no están muchas veces deseados, planeados por las sentencias, pero que terminan como una especie de rebote, generando consecuencias muy importantes. Una, en este mismo caso y en otros casos de derechos sociales, ha consistido en que ese fallo, esa intervención judicial, ha estimulado la creación de coaliciones de la sociedad civil. En Colombia, por ejemplo, este proceso de seguimiento de la sentencia ha dado lugar a una coalición dedicada exclusivamente a garantizar y a impulsar el cumplimiento de ese fallo. Una comisión de seguimiento muy importante, muy juiciosa, con diferentes actores académicos, de la sociedad civil, de la iglesia, etcétera, etcétera, que no fue ordenada por la sentencia de la Corte. Obviamente la sentencia no dijo ordénase la creación de una coalición activista para seguir la pista de esa sentencia, sino que fue un efecto indirecto, instrumental, en la medida en que generó cambios tangenciales, sustanciales, palpables en este tema. Y por último, uno puede también detectar efectos indirectos y simbólicos, consistentes en ese caso. De nuevo, yendo al mismo caso, nosotros medimos cómo cubría la prensa el tema del desplazamiento antes y después de esta ola de sentencias, o de la sentencia con la ola de decisiones de seguimiento, y encontramos que la prensa en Colombia tendía a hablar del desplazamiento antes del 2004 como un problema, una especie de efecto secundario de la guerra. Los desplazados aparecían en la sección de orden público, por ejemplo, todo el tiempo se desplazaron tantas personas por efecto de la acción de tal grupo guerrillero, tal escuadrón paramilitar o tal división del ejército, pero no se hablaba de los desplazados como víctimas de violaciones de derechos humanos. Después de 2004, un giro muy palpable, muy visible, consiste justamente en que la prensa comenzó a hablar de los desplazados como víctimas de violaciones de derechos humanos. Termino señalando rápidamente el segundo polo
de la ecuación. No tengo tiempo en esta presentación para hablar del tercero de economía, que nos llevaría más allá. Hay artículos en el libro que lo tratan, pero por lo menos en el tema de política y políticas públicas quisiera dar algunos elementos. Si ustedes miran este texto clásico de H. Marshall de Ciudadanía y Clase Social de mitad del siglo XX, encontrarán que este autor británico, sumido en la posguerra, tratando de entender el tipo de estado social que estaba surgiendo en esa época, sostenía que los derechos sociales son un asunto que le compete fundamentalmente a los poderes ejecutivos, al gobierno. ¿Por qué? Hay una razón muy precisa para el presidente. El presidente, los ministros, etcétera, el gobierno. El gobierno es el que tiene que, el poder ejecutivo, la administración pública es el que tiene que ocuparse de la ciudadanía social. ¿Por qué? Porque garantizar derechos sociales implica muchas tareas administrativas. Implica armar un sistema de salud, con médicos, con enfermeros, con hospitales, etcétera. Garantizar el derecho a la vivienda implica una actividad del Estado, también puede ser con el sector privado, pero se parece mucho a las actividades administrativas. Es decir, hay una tarea de gestión muy importante. Ese asunto entonces le cabría fundamentalmente a el poder ejecutivo. Lo que no advertía Marshall, bueno, y el otro pedazo de la tesis de Marshall es que los derechos de libertad, los primeros derechos de la primera generación de derechos le correspondía fundamentalmente al poder legislativo y al poder judicial. Es decir, el poder judicial, de acuerdo con esta idea pionera, estaría más amoldado, sería más propicio para proteger los derechos clásicos. Por ejemplo, si a usted lo van a detener arbitrariamente, un juez puede intervenir y aplicar la garantía de habeas corpus. Si lo están censurando, pues un juez puede ordenar al censor que le garantice su derecho de libertad de expresión. O si lo están calumniando, el juez, el poder judicial es el típico mecanismo para garantizar que no se manche su nombre mediante injuria y calumnia, etcétera, etcétera, derechos clásicos. En este esquema clásico, curiosamente, los jueces no deberían cumplir las tareas que en los minutos anteriores expuse como características de la intervención judicial en materia de derechos sociales. Esto marca un dilema y un acertijo con el que quisiera terminar esta intervención. Hoy en día nadie duda, excepto juristas muy conservadores, muy ortodoxos, que los jueces tienen algún papel en la garantía de derechos de igualdad, es decir, de derechos sociales. Sin embargo, sigue siendo muy indefinida la pregunta o la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el tipo de intervención útil de los jueces en materia de derechos sociales? Esa pregunta sigue abierta y es una de las más interesantes de la teoría, de la sociología jurídica, de la dogmática jurídica en materia de derechos sociales. Y aquí hay respuestas para todos los gustos. Estas y otras preguntas quedan para otros debates, y en América Latina, como lo mostramos en este libro, hoy en día están dando lugar a decisiones judiciales muy interesantes, muy innovadoras, y a trabajos teóricos y activistas que intentamos recoger en el libro y que esperamos que ustedes puedan ver allí directamente.